Buenas tardes. Hoy vamos a ver un documental súper interesante, con unos temas de los que siempre nos ha hablado la gente, pero todos sobre lo que ellos habían oído, lo que ellos creían que significaban todas estas cosas. Vamos a hablar de la cultura mochica, vamos a hablar de las líneas de Nazca, vamos a ver sitios espectaculares, sitios misteriosos a los cuales la ciencia ha sido incapaz de darle una respuesta. Esa ciencia que siempre era la que nos engañaba, ¿no? Ya cuando no había un resultado, no podíamos dar una explicación, la ciencia siempre decía, esto es así porque es así. Bien, nos lo decía la ciencia, no le hacíamos caso, seguíamos investigando y seguíamos buscando respuestas. Ahora ya no es solo la ciencia, ya es todo, ya es la política, ya es el poder judicial, ya es todo el mundo, ya todo el mundo nos intenta engañar, nos intenta hacer creer lo que no es, nos intentan hacer creer que vivimos en un mundo maravilloso que hemos creado nosotros mismos y cada vez lo vamos haciendo mejor. No nos dirán nunca la verdad, que antes había mundos o civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, donde realmente sí eran inteligentes y sabían mantenerse, no como nosotros, que ahora mismo nos mantenemos pues porque Dios existe y porque es una casualidad. El poder mantener este tipo de civilizaciones es imposible. Las civilizaciones no pueden mantenerse abocadas a la destrucción como está la nuestra desde el minuto uno, ¿no? Nunca hubo extinción de animales, los animales nunca se extinguían hasta que apareció el Homo sapiens. Cuando apareció empezaron las extinciones, y las extinciones lo mismo han sido de animales que de seres humanos. Esto es el mundo. Ahora estamos en el mundo de la tranquilidad, de que todo es guay, y en ese mundo nos intentan hacer creer que nos va a salvar. Si toda Europa nos pasamos a los coches eléctricos, salvamos el mundo. Fíjense lo que supone Europa en el nivel del mundo. Nadie más obliga a dejar de fabricar motores térmicos en 2035. Nosotros, los europeos, los listos, los grandes, que hemos muerto de éxito. Veremos estas culturas inexplicables, veremos las líneas de Nazca. ¿Por qué solamente eran visibles desde el aire? No se pueden ver desde el suelo, cuando estás en tierra no lo ves. ¿Cómo pueden haberse mantenido durante más de 1500 años? No, allí no llueve nunca. Explicación científica. Señores, también llueve, porque los nazcas vivían allí, en un desierto donde también llovía. Poco, pero llovía. No me digan que apartando un poco de tierra se crearon esas líneas perfectas, líneas kilométricas con una deriva, después de 3-4 kilómetros, unas derivas de 30 centímetros. No se podría hacer hoy, con esta maravillosa tecnología que tenemos y que nos da la civilización. Eso solo es una de las cosas que van a ver hoy a continuación. Van a ver el mundo que nosotros hemos creído, nos están haciendo creer que no existía. La historia se escribe en dos líneas, se escribe solo en dos líneas, y las dos líneas que nos interesen. Pues no, señores, la historia es mucho más, la vida es mucho más, y sobre todo el interés, la búsqueda es mucho más importante que eso que nos quieren contar. Les dejo con el documental, que verán como al menos les hará pensar o dudar. Y ahí estamos bien. Si estamos dudando es que ya queremos saber más de lo que nos cuentan, de los que nos cuentan estos medios informativos que ya no podemos creer y que ya nos han obligado a no creer en ellos. Ahora tenemos que buscar nosotros las respuestas, tenemos que buscar el por qué ocurrieron y ocurrirán las cosas. Aquí les dejo con algo que realmente yo creo que les va a interesar. Muchas gracias. Hace ya muchos años, sobre la tórrida arena de este desierto, florecieron ciudades cuya historia traspasó las barreras del tiempo. Reyes, nobles, habilidosos artesanos, guerreros, todo un mundo maravilloso que desapareció para caer en un injusto olvido. Los imponentes muros de las antiguas fortalezas cayeron, pero el recuerdo de aquellos hombres no se fue, pues sus hijos narraron como leyendas los fabulosos hechos que no pudo borrar el desierto. 5 milenios después recorremos estos áridos parajes, atravesando el mítico Perú en una aventura que nos ha de conducir al corazón de civilizaciones que permanecen ancladas en un fascinante y misterioso pasado. Niña de la soledad, morena piel de montañas y puertos. Lima hoy es una urbe cosmopolita rodeada por un mar de arena que se extiende imparable tierra adentro. Sus calles son un hervidero de gentes llegadas desde todos los puntos del país.
habitantes de una tierra que se muestra orgullosa de su historia. Y es que los primeros habitantes del Perú manejaron un conocimiento astronómico, médico y arquitectónico que aún hoy nos desconcierta. Un claro ejemplo de la habilidad que poseían para la cirugía son estos cráneos trepanados que se encuentran en el Museo de la Nación de Lima. Los chamanes, provistos de un material burdo y poco sofisticado, evitaban la muerte de los soldados heridos en la batalla. Es fácil comprobar que los huesos rotos seguían creciendo, indicando que el guerrero, aunque parezca increíble, vivía. La sociedad Paracas se caracterizó por manejar y desarrollar muchísimas manifestaciones culturales de bastante avanzada. En el campo del tratamiento del cuerpo y de la atención del individuo, el tema de la trepanación craneana, estas intervenciones quirúrgicas, permitieron, por lo menos según las estadísticas que nos muestran los restos humanos, cierta recuperación del individuo. Es una intervención para la atención de una contusión, de un golpe fuerte o de un desarrollo tumoral o lo que puede identificarse. La idea era justamente curar de algún mal, de algún malestar, de algún dolor o de algún problema que le aquejaba al individuo. Las representaciones figurativas apenas han variado con el paso de los siglos. Así eran hace miles de años, y así continúa siendo en la actualidad. Fertilidad, muerte, divinidades. Las manifestaciones artísticas de estos pueblos están envueltas por un aura de misterio, por una magia que, pese al tiempo transcurrido, aún impregna todos y cada uno de estos objetos. De aquellas culturas prehispánicas, la más antigua de la que se tiene noción es la de Caral. Entre otras maravillas, sus artesanos crearon figuras en barro crudo, que después de 5 milenios siguen observando al viajero con descaro. No conocían el arte de la cocción, pero ello no fue óbice para que recrearan el bien y el mal, sus dioses y sus diablos en los enigmáticos rostros de estos seres anónimos que desafían al tiempo. La mítica ciudad perdida fue hallada hace pocos años y rescatada de las fauces de un infernal desierto en un enclave que no podía llamarse de otra forma, y que significa demonio. En los últimos años, ante la sorpresa de los arqueólogos, se ha demostrado que aquí fueron erigidas las pirámides más antiguas de todo el continente americano, contemporáneas a las majestuosas construcciones egipcias. Son edificios religiosos multifuncionales. Allí se hacen trabajos que van a servir para el comercio, para el intercambio. Allí se hacen rituales y ceremonias y allí se dan órdenes, se imparten disposiciones políticas. Entonces, son edificios en forma de estructuras piramidales. No son exactamente pirámides, pero simbolizan casi lo mismo, ¿no? El querer llegar a lo alto, que es emular estructuras vinculadas con dioses y con la religión. Ruth Shady dirige en la actualidad la investigación arqueológica más importante de América. Hoy día los medios permiten, a través de satélite, situar los principales edificios que componían la ciudad, saber cómo eran en el momento de ser levantados y compararlos con los restos que hoy quedan, siendo conscientes de que aún pueden existir otras ciudades que permanecen ocultas bajo la arena. Los restos hallados a pie de terreno nos hablan de las costumbres gastronómicas de sus habitantes, de sus sorprendentes cualidades para tejer todo tipo de telas, de su vida y rutina diarias. Pero también nos desvelan que en Caral la magia lo envolvía todo, desde el momento en el que el sol se despertaba hasta que la luna coronaba la bóveda celeste. Y es que desde fechas recientes sabemos que Caral fue la civilización matriz de la que bebieron más tarde infinidad de pueblos, incluido el Imperio Inca. Todo
gracias a un conocimiento sorprendente que permitió una sorprendente evolución. Trabajando en astronomía, construyendo calendarios, habían autoridades, un gobierno centralizado, el Estado se forma por primera vez en los Andes centrales, había tecnología agraria, reservorios, terrazas de cultivo, canales de regadío, conocimientos de medicina. Hemos recuperado plantas que son utilizadas hasta el día de hoy por sus propiedades para la curación de algunas enfermedades en contextos muy especiales que indican que ese era el uso que se le daba también en el pasado. Hay conocimientos de matemáticas, de geometría que están aplicando a las construcciones arquitectónicas que son muy complejas. Por fin llegamos a Caral. Es esta una tierra dura y hostil. Bajo nuestros pies, más de 5.000 años de silencio nos dan la bienvenida. El calor es casi insoportable, pero pese a ello, los arqueólogos continúan trabajando bajo el ardiente sol. Todavía estamos probando dónde pueda estar el cementerio, por ejemplo, que nos va a dar una gran información acerca de la dieta de la gente, de cómo se enterraban, de las clases sociales, de las jerarquías, ¿no? Eso por un lado. También nos falta encontrar cómo fueron los edificios al comienzo de las ocupaciones y cuál era su ubicación en torno a los astros, ¿no? Sabemos que aquí las edificaciones han tenido una relación con los astros, porque la gente basaba en eso el conocimiento que tenía. Entonces todavía nos falta identificar y conocer cómo ha ido creciendo la ciudad en torno a la relación con la astronomía. Es difícil, paseando por estos pedregales, imaginarse cómo hubo de ser la vida de los habitantes de Caral. Hoy tan solo nos queda un paraje desértico vestido por la ruina, pero es más que evidente que aquellos primigenios nativos desarrollaron en poco tiempo una cultura cuya evolución y conocimientos todavía despiertan muchos interrogantes. Marchamos, ahora sí, continuando este apasionante viaje a través de un tiempo remoto y desconocido, ese mismo en el que los seres humanos fuimos capaces de realizar prodigios asombrosos, llevados de la mano de unos dioses severos y en ocasiones despiadados. América está llena de lugares de impresionante belleza, pero hoy no vamos a hablar de ellos. Viajaremos hasta Cerro Sechín, una ciudad ceremonial situada entre la costa y la sierra del Perú. Un santuario dedicado al terror, al miedo y al dolor. Muy poco sabemos de ello. Tan solo hace 50 años el doctor Tello pisaba por primera vez esos lugares. Quizás vivían allí guerreros y dioses, dedicados a tener bajo su yugo a los pueblos adyacentes, por el miedo y el terror, exactamente igual que hacen ahora los grandes imperios. Cerro Sechín es de esos enclaves donde se pierde la noción de la realidad, en el que la tragedia rezuma por los poros de sus ásperas paredes, y en el que muchos sintieron y aún perciben el miedo más ancestral en sus carnes. Aquí floreció una de las culturas más viejas y extrañas del Perú, de la que casi nada sabemos. Un oscuro centro ceremonial al que se le suponen unos 3.500 años de antigüedad, y cuya fachada es un dantesco catálogo de seres monstruosos, cuerpos seccionados, cabezas cortadas, vísceras y miembros mutilados. Pero, ¿por qué tanta crueldad? Fuera el resultado de una batalla y esa la suerte que corrieran los vencidos, o que en este enclave se llevaran a cabo brutales sacrificios humanos, lo cierto es que en Sechín fueron representadas un número dramático de cabezas trofeo. Acá nosotros podemos ver una ornamentación completa de un sacerdote, ¿no? Un tocado magnífico que ustedes están viendo, ¿no? Con borlas, y luego estamos viendo que dentro de su atavío, dentro de su vestido, lleva 4 cabezas trofeo, 2 que están en dirección bajando y 2 que están ascendiendo. Hoy día el hombre sigue aferrado a lo mágico, pero todo se ha dicho, esa magia discurre ya por unos cauces más amables. Seguimos recorriendo la costa del Perú, aquí donde el fuego del desierto se enfrenta a las aguas bravas del Pacífico. No hay término medio en esta lucha entre elementos, como tampoco hay descanso en nuestra expedición.
A 400 kilómetros al sur de Lima se encuentra la Pampa Colorada, una franja de terreno donde no llueve más de media hora al año. Aquí habitaron hace 1900 años los miembros de la cultura nazca. Nada los hacía especiales, o al menos diferentes al resto de pueblos de aquella época. Tan solo destacaban por su destreza con los tejidos, clara herencia de la vieja cultura de Paracas, pero aparentemente nada más. Sin embargo, los nazcas y no otros fueron los autores de uno de los mayores enigmas arqueológicos de todos los tiempos. Sobre este árido desierto dibujaron colosales figuras cuya función ha dado pie a 1000 conjeturas. El descubrimiento de las líneas de Nazca fue obra del profesor de la Universidad de Long Island, Paul Kosok, que en el lejano año de 1939 sobrevoló la zona, estudiando los sistemas de riego de sus antiguos habitantes. La sorpresa fue mayúscula cuando se cercioró de que aquellos largos trazos que atravesaban la pampa a lo largo de kilómetros poco tenían que ver con supuestos sistemas de regadío. Ante sus ojos surgió la figura esquemática pero indiscutible de un pájaro que medía más de 30 metros de longitud. Y es que no hay duda, están ahí, la araña, el colibrí, el mono, alguna figura humana observando impasible nuestro vuelo. Figuras que también aparecen en la cerámica de los nazcas, donde podemos reconocer caras humanas, monos y otros animales que de un modo u otro pasaron de la suave superficie de la vasija al árido suelo de esta planicie infinita. Iniciamos el descenso, conscientes de que en Nazca quedan pocos vestigios que arrojen luz a lo que aquí sucedió hace 19 siglos. Y es que los saberes ancestrales que estas culturas nos legaron siguen tan vivos como en aquellos tiempos. Continuando esa senda de antiguos conocimientos, estamos en el mercado de los brujos, donde todos los males pueden ser curados si ajustamos la dosis de fe, conocimiento y hechizo. La cultura mochica que se asentó en estos valles hace 1700 años conocía bien el poder de la naturaleza. La arraigada tradición oral ha permitido que este saber haya llegado casi intacto hasta nuestros días. Estas son pepas que se usan aquí en Perú, son de la selva. Estas son de la selva exclusivamente, todas estas pepas. Este es guanarpo, que usan para impotencia sexual, el guanarpo. Este es toro simuri. Este toro simuri sirve para los curanderos como protección, ¿no? Protección. Esta es la chonta. Esta chonta usan los curanderos para limpias, para sacar los malos espíritus. La mano poderosa. Se limpia la persona en esta manera. Se va limpiando y se va usando el agua florida, que es esto. Este es el agua florida. Esto se coge un sorbo y se foguea a la persona. Los datos que la historia nos ha dejado de la cultura mochica, los antiguos habitantes de la costa norte del Perú, eran endebles hasta que hace 2 décadas se produjo el segundo hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Hablamos de otra sepultura, la del Señor de Sipán. El resultado de aquellas excavaciones es hoy visible en las vitrinas del Museo del Señor de Sipán. Su director, Walter Alba, nos cuenta el comienzo de aquellas excavaciones, cuyo inicio estuvo plagado de muchos peligros. Para nosotros fue también una aventura personal muy dramática, porque cuando se intervino para evitar el saqueo de esta tumba, fue una situación difícil, sin ningún tipo de recursos. Comenzamos con un fondo de $400 donados por un patronato de cultura local. El lugar estaba ocupado por los profanadores y por gran parte de la población que acudía a este lugar para saquear, incentivados por los traficantes de obras de arte, que son los verdaderos culpables de la destrucción de la historia en cualquier parte del mundo. Y nosotros tuvimos que
intervenir, para desalojar primero, instalar un pequeño campamento con los recursos disponibles y generar uno de los proyectos arqueológicos más importantes de los últimos años. En la tumba del señor de Sipán ha quedado recogida, en cerámicas y estatuillas, en el labrado del oro y de la plata, la historia de una civilización que se asentó en estos áridos valles hace más de 1000 años. Situados entre las corrientes frías del océano y las paredes verticales de los Andes, hubieron de inventar un sistema artificial de irrigación que convirtió este desierto en un vergel, en una tierra productiva que les permitió alcanzar un nivel social y político sin parangón hasta la fecha. Esta momia que tenemos frente a nosotros, que parece sumida en un profundo y eterno sueño, es el señor de Sipán. Fue un gobernador más, nacido para regir los designios políticos y espirituales de su pueblo. Por ello sorprende comprobar en el interior del museo la riqueza con la que inició su último viaje, rodeado de joyas de la artesanía y la orfebrería mochica que recoge la memoria de un tiempo casi olvidado. La tumba del señor de Sipán está situada a unos 30 kilómetros del museo que guarda su ajuar. El viejo señor feudal no quiso emprender su viaje hasta el más allá sin que chamanes, guerreros y esposas le acompañaran. Todos ellos fueron sacrificados en el momento de la muerte del monarca y sus cadáveres puestos junto al suyo otorgan a este lugar la misma complejidad que tuvo en la realidad su nutrida corte. Destaca en esta escena que al cuerpo de su mejor soldado le fueron amputados los pies después de muerto. Un gesto cruel que garantizaba al rey un guardaespaldas eterno sin capacidad para la huida. De esta manera, una espada guerrera le protegería para siempre de los demonios que habitan en el otro mundo. Si hay un momento que refleje el simbolismo de ese descubrimiento, es cuando una tarde del 26 de julio del año 87, después de haber retirado las primeras capas, los sellos del ataúd central que se encontraba en el centro del recinto funerario, uno de los asistentes, Luis Chero, el arqueólogo que trabaja conmigo, me dice, parece que hay algo brillando debajo de esta masa de objetos de cobre que veíamos en el centro del fardo. Entonces levantamos una concreción de barro y de repente tuve la sensación de que yo no solamente estaba descubriendo o estaba mirando debajo de la concreción de tierra, sino que había un rostro de oro que me estaba mirando también a mí. Y fue como un encuentro mutuo entre el ornamento, que es el más bello de las tumbas, conmigo. Ya es hora de marcharnos del complejo arqueológico de Sipán para proseguir nuestro viaje. Chica. En la costa del Perú, además de restos arqueológicos, quedan lugares donde el pasado y presente se funden. Un buen ejemplo de esto son las playas de Huanchaco, donde los nativos siguen construyendo embarcaciones con los mismos materiales que se utilizaban hace miles de años. Tras viajar por las costas y desiertos del Perú, hemos llegado a la ciudad de Trujillo, donde quedan todavía muestras de la navegación primitiva que se hacía en estas costas. Grandes exploradores como Thor Heyerdahl o incluso más modernos Jean Savoy hablaban de este tipo de navegación. Navegación que les podía haber llevado hasta la Polinesia o incluso a cruzar el Atlántico, como demostró Heyerdahl. Lo que no sabemos si es cierto, pero la realidad es que hoy, miles de años después, se sigue navegando de la misma manera en estos lugares. Estos pescadores que ahora contemplamos son el recuerdo vivo de la cultura chimú, la sucesora de la mochica. Un pueblo apegado al mar que basó su existencia en la explotación de los recursos pesqueros del Pacífico. Su capital fue Chan Chan, una ciudad creada por el mítico rey Takainamo. En su etapa de máximo apogeo, Chan Chan ocupó una superficie de 20 kilómetros cuadrados y en ella vivieron 50.000 personas. La algarabía y el regocijo recorrían sus calles hasta que moría el rey. Entonces solo había silencio. Aseguran las crónicas que cuando el monarca partía hacia el otro mundo, las puertas de la ciudadela eran selladas con sus siervos
Uno de los puntos más fascinantes de esta cultura es el conocimiento que adquirieron del firmamento, derivado de la observación de los astros. Y es que tal era la función de estos enormes estanques, servir de espejo que cada madrugada capturaba entre sus márgenes la belleza de la bóveda celeste. Al verla representada en aquellas mansas aguas, estas gentes fueron conscientes de que el cielo estrellado podía tocarse y con la misma premura desvanecerse entre sus manos. Y así, una vez más, surgió la magia. La luna, quien adquiría un poder máximo y tenía el factor de influir sobre las mareas altas y las mareas bajas, ¿no? Y además, siempre cada vez que había el proceso de la luna llena, es cuando se van a realizar las grandes actividades, llámese pesca, llámese agricultura, llámese procreación, ¿no? Básicamente por el poder que tenía la luna en aquel momento. Hoy, Chan Chan es tan solo un espejismo de lo que fue, ya que la erosión ha hecho estragos sobre sus endebles muros. Pero los descendientes de aquellos hombres mantienen vivas las tradiciones, esperando que así siga en pie una ciudad que parece condenada a fundirse con la tierra de la que hace siglos salieron. Y por el contrario, es fácil imaginar a los primigenios pueblos de la costa del Perú observando el camino que el sol dibujaba sobre las aguas, ese mismo por el que ahora los habitantes de estas tierras aguardan pacientes el regreso de sus dioses.